primera, muchas gracias. Hay que hacer una primera observación. No sé cuántos de ustedes en su universidad, en su carrera más formativa, tuvieron indicadores, pero yo al menos tuve un semestre para entender indicadores completos. Entonces, querer pasarlo en una clase es muy difícil. Entonces, por lo tanto, cuando uno piensa, vamos a ver indicadores, se pregunta cuál es el énfasis que le quiero dar a esta clase para que les sirva como instrumento y para que podamos adentrarnos en este mundo de las mediciones, de las evaluaciones, del análisis y por cierto, después de la mejora, que es lo que viene en la segunda clase que ya es mañana para ir cerrando este módulo de gestión por proceso. Así que la clase de hoy día va a ser en términos generales los temas de indicadores. Vamos a explicar algunos tipos de indicadores, el énfasis que tienen estos instrumentos, cómo están concatenados en las instituciones y, por cierto, ¿por qué hablar de indicadores cuando estamos hablando también de la gestión por proceso? ¿Cómo se unen al final todos estos elementos? Así que si me permiten, voy a compartir la presentación y entiendo que ustedes la pueden ver bien, por lo menos yo la puedo ver. Sí, se ve bien, profe. Se ve bien. Súper, Se ve bien. gracias. Como las otras clases, voy a apagar mi cámara por si hubiera algún problema de conectividad y para que ustedes me puedan escuchar bien. Cualquier cosa, si se entorpece la presentación o ven cualquier problema, solo me señalan para yo eh, poder revisar y resolver. Déjenme entonces, ahí detuve el video. Entonces, comencemos. Como les decía, la clase del día de hoy tiene que ver con el tema de los indicadores de gestión y como es un tema bastante complejo y bastante amplio respecto de su alcance, respecto de su aplicación y también respecto de su evaluación, nosotros nos vamos a centrar en esta clase en lo que se refiere a la definición de estos tipos de indicadores y también que a la definición de lo que son los indicadores de gestión, ya también identificar distintos tipos de indicadores usados por las distintas organizaciones. También doy el dato que si bien esta clase está orientada o como se diseñó estuvo más orientada en el sector público, hay que reconocer que los sistemas de indicadores como aquellas herramientas que nos van a permitir evaluar el cumplimiento de cualquier estrategia organizacional o evaluar el cumplimiento de un proyecto, de un programa, son aplicables tanto para la administración pública en general como también para la empresa privada. Así que cualquier material que acá se exponga aplica para todo tipo de institución. Probablemente yo voy a comentar algunos tipos de indicadores que se utilizan en la administración pública, pero no son exclusivos de la administración pública, sino más bien tienen una connotación más de aplicación general. Entonces, vamos viendo, el objetivo del módulo de hoy es que adquiramos los conocimientos teóricos claves para establecer diferentes tipos de indicadores a los procesos y a los flujos documentales involucrados en las actividades y en las tareas. Para esto vamos a revisar primero algunos conceptos básicos en la construcción de indicadores, distintos tipos de indicadores y los elementos principales para la construcción de un sistema de indicadores. Y vamos a ir construyendo o vamos a ir entendiendo esta materia, pasando por algunos conceptos, después entendiendo la construcción de un sistema de este tipo de indicadores, y luego vamos a ir viendo cuáles son los elementos fundamentales a considerar. Comencemos con lo más básico.
¿De qué hablamos cuando hablamos de indicadores? ¿Hay alguna pregunta? Vanessa parece que tiene el micrófono activado. Ahí sí. Primero, situémonos en una organización para entender muy bien qué es esto de los indicadores. Probablemente cuando uno habla de indicadores, ¿qué se les viene a la cabeza? Probablemente métricas, probablemente números, probablemente fórmulas, probablemente metas. eh, pero los indicadores, para empezar a entender, primero están insertos en lo que es la estrategia de una organización, de cualquier tipo de empresa. Desde un marco más estratégico que define lineamientos fundamentales como son la misión, los valores, la visión, y desde ahí desagrega una estrategia para poder llegar al cumplimiento de esas grandes definiciones. Esta estrategia pasa por una traducción de la estrategia, que es definir este plan de juego en distintos objetivos, en distintas prioridades, en distintos ejes. Y luego dice, alinea los procesos a esta estrategia, es decir, a cómo vamos a eh, trabajar estos planes de acción para llegar a estas grandes definiciones. Y por cierto, cómo alineo también a las personas para el cumplimiento de la estrategia. Lo cierto es que todo esto se traduce en resultados. Y resultados para, acá salen los accionistas, como un tipo de clientes que uno pueda tener, para los usuarios también o para los públicos objetivos. También resultados en términos del desempeño de los procesos, en términos de eficiencia, de eficacia, de productividad. Y también en términos de las personas respecto de una organización, porque las personas son parte fundamental en este ejercicio. Entonces, primera definición, cuando hablamos de indicadores, tenemos que entender muy bien que este mundo de los indicadores está situado a nivel de la estrategia. Y como está situado a nivel de la estrategia, tienen un énfasis que es bien directriz, es decir, delimitan la acción de la organización respecto de un objetivo que se quiere perseguir, de un resultado que se quiere perseguir, eh, y lo que hacen los indicadores es operativizar esta medición. Entonces, primera definición, los indicadores están relacionados con la estrategia. Monitoreo, seguimiento, efectivamente todo eso tiene que ver con indicadores. Hay algunos conceptos que están relacionados con el indicador. Uno, por cierto, los objetivos que correspondan a un fin determinado a alcanzar. Y las características principales de un objetivo es que deben ser claros, es decir, que se sepa qué se quiere medir y todos entendamos lo mismo. Debe ser medible, es decir, debe poder ser expresado de manera numérica y en términos de tiempo, y debe ser alcanzable entendiéndose a que requiere recursos o cumplimientos previos. Es decir, debe imponer un desafío que debe ser claro y que debe poder ser operativizado para entender bien cómo lograr ese objetivo. Y por cierto, alcanzable, y esto no quiere decir que sea fácil de alcanzar, pero que plantee desafíos realistas, a eso se refiere. En este desafío planteado a través de un objetivo, lo soporta un indicador. El indicador, o los sistemas de indicadores, o el instrumento indicador, es el instrumento que cuantifica o mide el cumplimiento de un objetivo bajo la combinación de operaciones matemáticas sobre variables, que se refiere a bajo distintas fórmulas de cálculo, y aquí hay infinita, y esta clase no pretende a ustedes darle una clase de fórmulas matemáticas, sino más bien de que hablemos de los énfasis del indicador. ¿Me esperan solo un segundo eh, para sacar a los perros de
sí, lo lamento. Sigamos, entonces, contextualizamos. Cuando hablamos de indicadores, los indicadores están relacionados en el mundo de la estrategia, en el mundo de las definiciones, en el mundo de la toma de decisiones, que busca delimitar el alcance de la organización para cumplir los propósitos de la organización. Segundo punto, hay conceptos que están relacionados con el indicador, por cierto, los objetivos y las metas. Los objetivos que corresponden a estos fines, a estos desafíos determinados que uno quiere alcanzar para lograr las grandes definiciones de la organización. Y te salen acá una serie de requisitos que son necesarios para que el objetivo sea inequívoco. Por eso te dicen que debe ser claro, que debe ser medible y que debe ser alcanzable, para que todos entendamos lo mismo respecto de lograr ese fin que está establecido en esta redacción de objetivo. Para cuantificar el cumplimiento del objetivo están los indicadores. Entonces, cuando uno habla de un indicador, básicamente es el instrumento que cuantifica o mide el cumplimiento de un objetivo, bajo la combinación de múltiples operaciones matemáticas de distintas variables. Y por cierto, también están las metas, que es parte del indicador, y aquí no quiero que se confundan porque a veces el indicador está relacionado con la meta, a veces se escriben juntos, pero lo más importante es que el indicador es el que cuantifica el cumplimiento de un objetivo a través de una operación matemática y la meta es el que establece y comunica el nivel de desempeño esperado del indicador. La meta es un desafío, por lo que si se mantiene el proceso en su actual rendimiento, probablemente no se alcance la meta y por lo tanto se debe hacer algo. Entonces, como les decía, para que no se confundan muchas veces, las personas escriben el indicador junto con la meta. El indicador es satisfacción usuaria, que se refiere a el número de personas que declaran satisfacción total versus el total de personas encuestadas. Algunos colocan 95% de personas satisfechas. Y ahí empiezan a mezclar el indicador con la meta. Lo importante para nosotros es que entendamos de que el indicador siempre va a estar asociado a un objetivo porque va a cuantificar su resultado, pero a la vez va a estar asociado a una meta que es el que va a establecer el número que quiere alcanzar ese indicador, que es el nivel de desempeño esperado del indicador, tal como se señala aquí en la definición. Y es súper importante lo que dice a continuación, porque dice establece un desafío. Eso quiere decir que impone a la organización que haga las cosas de una forma distinta, reforzada o complementaria, que significa alcanzar ese nuevo desafío. Por eso es una meta, por eso es un nivel de desempeño esperado distinto al que tienen hoy día. Y por eso dice, si se mantiene en el proceso actual, no va a cumplir estas metas. Por eso es este gap que se busca para poder lograr esos desafíos. Todo, por cierto, alineado, y voy a hacer aquí un poco majadera, al cumplimiento de las definiciones organizacionales de cualquier tipo de empresa, pública, privada o instituciones públicas. Acá solamente un acápite muy pequeñito del sector público. En el sector público los indicadores miden cómo evoluciona el desempeño de los principales productos y servicios de una institución pública a lo largo del tiempo. Y las mediciones se comparan principalmente con mediciones pasadas, básicamente porque, y esto es muy transversal, no solamente en el ámbito público, para definir nuevas metas claramente se establecen las líneas base o los desempeños anteriores para poder saber cuánto más se le puede exigir a ese objetivo para ir avanzando y por lo tanto cuánto más se puede aumentar o ajustar esa meta. Tienen una característica importante, que miden o sus indicadores tienen dos tipos de variables. Pueden medir dimensiones de un proceso en particular, eficacia, eficiencia, economía o calidad de servicio, que los vamos a ver más a continuación
respecto de sus definiciones, pero también pueden medir distintos ámbitos de control. Y esto es súper importante también respecto a lo que estábamos hablando de la gestión por proceso, porque te pueden medir el desempeño del proceso como tal, en términos de tiempo, en términos de disminución de errores, te pueden medir frente a la entrega de un producto, es decir, después de haber desarrollado todo el proceso, cuál es el producto que entrega, número de producto, cobertura. Te pueden medir el resultado que ese producto provoca en primera línea con tu público objetivo, o te pueden medir el impacto a largo plazo si este proceso que yo estoy midiendo lo que busca son cambios conductuales. Si lo vemos en los temas en los procesos de transparencia, por ejemplo, la política de transparencia no busca solamente que las instituciones públicas entreguen información a las personas. Busca que, de hecho, lo que busca es un cambio cultural en la relación entre las instituciones públicas y las personas. Lo que espera al final al final de un ciclo de implementación de esta política es que exista una apertura de las organizaciones públicas a mostrar información sin necesariamente que se le esté solicitando, y que exista un ejercicio permanente de las instituciones de poder entender qué quieren, qué información necesitan las personas para una mayor comprensión de la institución pública, de los mecanismos que opera o de los servicios que entrega. Esos son indicadores de impactos puros. Pero cuando se mide, por ejemplo, y después vamos a pasar más a la práctica, cuando se mide, por ejemplo, el tiempo que se demora en entregar la información, vimos que tenían 20 días hábiles, por ejemplo, para entregar información, esos son mediciones de proceso. O si vemos cuántas resoluciones emiten por mes, esas son de producto, por ejemplo. Pero ahí la verdad es que más que clasificar el indicador en un tipo de indicador o en otro tipo de indicador, lo importante es que tú digas qué tipo de indicador me sirve a mí para yo poder movilizar a la organización para que podamos lograr los objetivos esperados. Y aquí vuelvo a que, porque los indicadores están asociados a las directrices y a las tomas de decisiones de la organización. ¿Cuáles son los objetivos del uso de los indicadores? Por cierto, se nos pueden ocurrir muchas más, pero las más fundamentales: induce mejoras en términos de información, es decir, que podamos tener información fidedigna y confiable para tomar decisiones. Fundamenta la discusión de resultados, posibilita, por cierto, la evaluación con una serie de datos que nos muestran distintos aspectos de un fenómeno o de un proceso. Apoya a nivel más macro el proceso de formulación de políticas o de definiciones estratégicas, o si lo quieren ver también en la empresa privada, de tipos de reglamentación o de directrices, y facilita el establecimiento de compromisos de resultados cada vez que yo mido y hago responsable a las distintas áreas de ciertas mediciones, vinculo esas mediciones con el éxito de la organización respecto de los objetivos que ha decidido adoptar para su cumplimiento en el mediano o en el largo plazo. Entonces, un indicador como siempre me quedo corta, ahí está. Un indicador como una unidad de medida entrega información que permite seguimiento y evaluación periódica de las variables claves de una organización: productos, objetivos estratégicos, definiciones estratégicas, etc. Esto es súper interesante lo que dice acá arriba, porque dice seguimiento y evaluación periódica de las variables clave de una organización. Lo que te está diciendo es que no tienes por qué medir todo. No es necesario
Medir cada una de las cosas o tener miles de indicadores. Lo importante es que los indicadores que tenga sean claves para entender los resultados que va obteniendo la organización. Y dice, y los compara en el tiempo con los correspondientes referentes internos, las metas que uno se define al interior de la organización, u otros externos, ya sean a través de distintos estándares que uno identifica por el benchmarking o comparación con las mejores prácticas cuando uno ve organizaciones similares a las de uno. Tiene dos tipos de funciones, una función por ciento descriptiva, que consiste en la aportación de información sobre el estado real de una actividad o acción, y una función más valorativa que se apoya en la descriptiva, pero que consiste en añadir a la información que me entrega la función descriptiva un juicio de valor lo más objetivo posible sobre si el desempeño en dicha actividad está siendo o no el adecuado. Entonces, no nos quedemos solo con la función descriptiva, sino que también pongamos el análisis más valorativo de estos tipos de cualquier tipo de indicador. Entonces, solo así como cuadros que puedan describir los indicadores. Miren qué interesante. Siempre cuando hablo de un indicador, está puesto con un objetivo estratégico, porque el indicador, su medición responde al cumplimiento de un objetivo estratégico. También hay indicadores que responden al cumplimiento de iniciativas y también pueden haber indicadores más de desempeño que responden al desempeño de los procesos. Este indicador que estamos viendo acá responde al cumplimiento de los objetivos. Acá tenemos un comentario, dice María José, entonces clave que estos indicadores estén visados por los miembros de una organización, porque el equipo a cargo de realizar una planificación estratégica puede conocer lo técnico, pero somos los funcionarios quienes aterrizamos esas ideas. Es decir, súper buen comentario, Constanza. Y aquí pues, me pasan varias cosas. Yo fui jefe de planificación mucho tiempo y la negociación de los indicadores es una de las cosas más difíciles que probablemente uno negocia al interior de una organización. Pero es cierto que la definición, y no solo del indicador, también de la meta, que el que define el desempeño que se quiere lograr, tienen que ser definidos en conjunto, pero aquí hay distintos roles. El rol del área de planificación tiene que ver con generar consistencia y resguardar la aportación de valor de cada uno de los indicadores que define para cada nivel de la organización respecto de la definición más estratégica de más alto nivel. Y por otra parte, los responsables de los procesos tienen la responsabilidad de entregar información lo más clara posible para que la construcción del indicador efectivamente esté midiendo lo que se quiere medir y permita lograr el objetivo. Por lo tanto, es súper importante que las planificaciones, yo no sé cómo serán todas las organizaciones, pero siento que ha habido un compromiso que las organizaciones, que los procesos de planificación sean cada vez más participativos, para que efectivamente se comparta los resultados, es decir, la definición de los desafíos, pero también se compartan los resultados logrados, porque claramente el equipo de planificación no va a tener responsabilidad sobre el cumplimiento o no de los objetivos. Ahí pasan a ser los responsables de cada proceso. De nada. Entonces, en un proceso de planificación estratégica, como les dijimos, hay una serie de definiciones importantes, donde está la más declarativa a través de la misión y visión, que estos luego se traducen en distintos objetivos estratégicos, que son los que definen los énfasis para lograr estas grandes definiciones, y luego estas se traducen en distintas estrategias o líneas de acción, pero son los objetivos estratégicos los que se miden a través de indicadores.
y que se logran a través de las estrategias y líneas de acción. Los indicadores, como bien sale en esta lámina, es la medida para establecer el grado de cumplimiento de los objetivos. Entonces, lo que dice es, a mis grandes declaraciones, yo defino objetivos que son los énfasis o los caminos que voy a tomar para ir alimentando e ir construyendo para llegar a esas grandes definiciones. Para lograr estos verbos de acción que están en los objetivos estratégicos, tengo que medirlos. Y la medición es lo que me va a dar claridad de cómo voy a medir el éxito del resultado de ese objetivo estratégico. Y cuando yo tengo claridad, dice, respecto de las medidas para establecer el grado de cumplimiento de estos objetivos, defino los medios para lograr estos objetivos a través de estrategias, definición de líneas de acción, proyectos, programas y, por cierto, soportados por los recursos que son necesarios. Entonces, en esta primera parte, lo que hemos querido dejar bien en claro es dónde están, desde dónde vienen ubicados los indicadores estratégicos, sin desmedro de que también puedan existir indicadores a nivel de, como les decía, a nivel de objetivo estratégico, pero también pueden existir a nivel de proyecto y también pueden existir a nivel de procesos más operativos. ¿Qué es lo importante? Que el indicador siempre va a estar relacionado a un énfasis, a un desafío que se quiere medir y siempre va a estar relacionado a una meta que es el que va a determinar el nivel de desempeño que se espera de ese indicador. Ahora, un ciclo básico para la construcción de indicadores lo podemos mirar tanto a nivel macro como a nivel más micro. Si lo miramos a nivel más macro, ¿qué es lo que podemos decir? Que uno, para definir los indicadores estratégicos, debiéramos primero entender muy bien cuáles son las grandes definiciones que tiene esta organización, no solamente respecto de su misión y visión institucional, que son estos grandes paraguas, grandes propósitos, sino también características propias de esta institución, cuál es su cartera de servicio, cuál es el público al que está dirigido esa cartera de servicio, también son elementos para entender muy bien el contexto. Cuando yo establezco cuál es este contexto y cuáles son estas grandes definiciones a las que se tiene que encaminar la organización, establezco cuáles son las medidas de desempeño que debiera medir, que debiera evaluar. Debiera evaluar más temas de desempeño o la entrega de producto o más desde el impacto que se tiene respecto de distintos procesos de trabajo. Y eso tiene que ver mucho con el énfasis que yo le estoy dando a los objetivos estratégicos para, una vez que establezco qué tipos de indicadores yo quiero, ¿me escuchan? Se fue un poco. Sí, se había cortado un poquito. Se fue. Por un ratito, por un ratito. Ya, ¿escucharon? A ver, lo vamos a repasar entonces. Yo les decía que podemos mirar este ciclo tanto a nivel micro como a nivel macro. Si lo miramos a nivel macro, vamos a instalar la definición de indicadores a nivel de la organización, pero respecto de sus directrices estratégicas, como lo hemos venido conversando ahora. Entonces decimos que primero tenemos que entender la organización respecto a sus grandes definiciones, pero también respecto de aspectos que son característicos de esta organización, por cierto, su cartera de servicio, por cierto, su público objetivo. A propósito de los énfasis que ponen los objetivos para encaminarnos hacia el cumplimiento de estas grandes definiciones, el segundo paso es establecer cuáles serían las mejores medidas de desempeño, el énfasis, el enfoque que debieran tener estos indicadores para yo poder medir estos objetivos estratégicos que me van a permitir ver si alcanzo o no estas grandes definiciones. Y luego de establecer el cariz que tienen estos indicadores,
determino cuáles son las mejores responsabilidades o a quién compete el cumplimiento de esos indicadores en la organización. Y una vez que entiendo, defino las responsabilidades en esta construcción, establezco las fórmulas de cálculo, los referentes que pueda tener para definir sus indicadores y valido, por cierto, los indicadores con los equipos, tal como me preguntaba la Connie en su momento. Una vez que ya está definida esta fórmula y estos énfasis, se comunican y se informan para comenzar a medir el cumplimiento de la estrategia. Eso sería a nivel como macro. Este circuito que se ve aquí súper simple es una de las conversaciones más largas a nivel de estrategia, pero se hace y se definen indicadores. Ahora, a nivel micro, si yo lo quisiera ver a través de un proceso de trabajo, que es lo que hemos estado viendo nosotros en durante las clases. Uno diría, si yo quiero establecer los indicadores de mi proceso de trabajo, primero debería entender cuál es el objetivo que persigue mi proceso de trabajo. ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Qué es lo que quiere entregar? Y cuando yo entiendo cuál es el objetivo para el cual está definido ese proceso de trabajo, defino qué tipo de indicadores me podrían dar información pertinente para el logro de ese objetivo. Indicadores que van a ver de distintos tipos y que los vamos a ver a continuación. Cuando yo entiendo qué tipo de indicadores quiero medir, entiendo también quién es la organización o cuáles son las responsabilidades dentro de la organización a cargo de entregar mi información pertinente para evaluar o construir ese tipo de indicadores. Es decir, cuáles son las personas responsables de los procesos que me van a dar información para saber si, para construir y desarrollar esos indicadores. Una vez que yo defino entonces las responsabilidades de las personas que van a estar a cargo del cumplimiento de esos indicadores, construyo un indicador en estas conversaciones, tomando distintos referentes comparativos, construyendo las fórmulas de cálculos para que se entienda bien qué se quiere medir, con qué variable, con qué alcance, y todos los if que son necesarios para entender la determinación de estas fórmulas de cálculo, y valido los indicadores con los responsables al final, que van a ser los responsables del resultado de ese indicador y por lo tanto el cumplimiento del objetivo de ese proceso. Y luego comunico ya la aplicación de estos indicadores y los resultados frente al cumplimiento del objetivo del proceso, en este caso específico. Eso quiere decir que no alcanzamos a ver nosotros los procedimientos documentados, pero una cápite de los procedimientos documentados tiene que ver con la definición del indicador de desempeño de ese proceso. ¿Cómo voy a medir el desempeño de ese proceso? Y aquí también tenemos distintas formas de medirlo y también viene a continuación para que podamos ver los distintos tipos de indicadores. Solo a modo referencial y a modo de ejemplo, yo les dejo una forma de cómo se puede describir un tipo de indicador, con toda la información que es necesaria para que sea bien claro respecto de su alcance, respecto de su contenido, pero también respecto de sus responsabilidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos el nombre del objetivo. Acá está como ejemplo, así que nos sale el objetivo general del proceso. Y acá lo único que te da una referencia que lo escribas con cierta característica. Entonces está el objetivo del proceso. No está todavía el indicador. El objetivo de ese proceso. Está después el nombre del indicador, una descripción breve del indicador, cuál es la fórmula de cálculo, es decir, la fórmula matemática utilizada para el cálculo del indicador, cuál va a ser la unidad de medida o parámetro de referencia, la magnitud de ese indicador con el que se va a medir, cuál es el desafío, es decir, la meta, este valor objetivo, esta medida de desempeño que quiere lograr para que el indicador diga se cumplió o no se cumplió el objetivo,
¿Cuál debiera ser la frecuencia de medición? A propósito del tipo de indicador, ¿quién es el responsable de la medición? Que puede ser una persona distinta a la responsable del análisis. Uno puede medir y entregar el dato y hay otro que puede tomar el dato y hacer análisis para la mejora continua de la organización o para fortalecer el desempeño del proceso. Y por cierto, ¿cuáles son las fuentes de información que me van a entregar ese dato? Porque lo importante es que existan sistemas de información que soporten el cumplimiento, es decir, que soporten la entrega de información para poder construir ese indicador. Si uno es el ejemplo, a propósito de lo que hemos visto, y uno dice, el proceso son las solicitudes de acceso a la información pública. El objetivo de ese proceso, vamos a poner, puede tener usted, podemos hablar de qué objetivo cumple la solicitud de acceso a la información, pero vámonos por lo simple. Digamos que el objetivo del proceso es entregar información dentro de los plazos establecidos por la ley, que son 20 días hábiles. Así como muy normativo el objetivo. Es decir, que cumpla cumplimiento normativo. Entregar la información según el plazo establecido, que son estos 20 días. El nombre entonces de ese indicador es, ustedes podrán ponerle algo mejor, pero yo lo voy a poner plazo de entrega de la información, plazo de entrega de información solicitada. La descripción, voy a decir, este indicador se refiere a la entrega de información pública solicitada por los ciudadanos, comprende desde que el solicitante hace la solicitud hasta que yo le entrego una respuesta. Entre más descriptivo, más información en el alcance importante para saber qué etapas se contienen y qué no. La fórmula de cálculo, esto es entrega en 20 días, voy a decir número de respuestas entregadas en 20 días partido por el total de solicitudes, lo que me va a dar un porcentaje de cumplimiento de ese indicador. Voy a decir que esta unidad de medida es en días. Y la meta va a ser, ahí yo puedo establecer 80%, 90%, lo más cercano al 100%. Ahora uno podría decir que cumplan en menos días que el establecido legalmente. Eso sería mejor. La frecuencia de medición, mensual, trimestral, semestral, como a ustedes les parezca mejor. ¿Quién es el responsable de la medición? Acá puede haber o una área de estudio o los mismos responsables de la solicitud que gestionan la solicitud, responsables de análisis, puede ser la misma área o a nivel de dirección, y las fuentes de información, los sistemas de información que recopilan la información de gestión de las solicitudes de acceso. Marta, cuéntanos. Marta Lillo levantó la mano. Sí, solo me surgió como una duda como técnica mientras escuchaba esto, porque me da la impresión de que aquí hay más actores participando en la realización de la meta de lo que normalmente uno tiene contemplado, porque precisamente la parte de la frecuencia y los roles, ahí me da la impresión de que es como mixto, dado, pensándolo o viéndolo desde la gestión documental, como ya nos dimos cuenta que son varios los accionistas de un protocolo o de un proceso de gestión de documentos dentro de una empresa, por ejemplo. Entonces, como que no sé si vas a abordar más en detalle el tema de los roles más adelante, pero me da la impresión de que aquí los roles son múltiples. Sí, es súper interesante lo que planteas, Marta, y efectivamente eh, pasa mucho con los procesos que son transversales y que en el caso de las solicitudes de acceso a la información No se puede ser escucha lo mismo nada, porque Cristina. ingresa Se está y cortando puede... de nuevo. Ahí sí, ya.
como les decía, Marta tiene mucha razón en lo que señala y que pasa mucho en los procesos que son más transversales. La gestión documental es un claro ejemplo de la transversalidad de un proceso y de cómo, y desde ahí cómo se establece el desafío también de poner medidas de desempeño a ese proceso. ¿Qué es lo que pasa? Y hay muchos más responsables en un indicador más macro. Ahora, aquí pueden pasar muchas cosas. Uno puede dividir en distintos tipos de indicadores, por ejemplo, y ponerle a cada responsable indicador en lo que competa de la conservación o la clasificación o ciertas características documentales que son relevantes. También pueden ser indicadores de un proyecto de gestión documental o se pueden compartir indicadores. Eso es lo otro, que uno podría decir tenemos un gran indicador de gestión documental que tiene que ver con X características, pero donde varios somos responsables. Y ahí efectivamente queda con más prioridad el indicador. Pero las responsabilidades y la frecuencia de medición, por cierto, son temas relevantes. Todos estos temas que salen acá, que parecieran como menores, son todos relevantes a la hora de construir, de medir y de analizar un indicador. Quien sea el responsable de la medición o del análisis que tome decisiones, las fuentes de informaciones que se tengan, son muy relevantes para la definición y la evaluación de estas medidas. Así que buena acotación, Marta. Antes de que pasemos a esta lámina, me voy a quedar hasta aquí porque son las 7:24. Así que a las 7:20 tenemos el break, ¿verdad? Todavía todo esto es con ustedes y todavía no me aprendo el horario. Sí, profe, a las 7:20. Ya, muchas gracias, Carlos. Entonces, volvemos a las 7:44 a clases para que tengan su break. Ok.